Soy Ana y este es el segundo problema de la serie de instrumentación de la ley de Ohm, el circuitos en serie y en paralelo y las leyes de Kirchhoff. Este es el segundo problema. Como podemos ver, tenemos un circuito que está conformado por 4 resistencias y tiene estos 4 nodos, el A, el B, el C y el D. Como sabemos, el sentido positivo de este circuito es de mayor a menor potencial. Entonces vamos a tener una corriente total que se va a dirigir en esta dirección. Como ya sabemos, la corriente va a entrar por aquí, en este nodo se va a dividir para acá y otra parte va a seguir y se va a dividir para acá. Llegando aquí, esto se va a devolver para acá y la corriente que venía por aquí se va a devolver hacia acá. Entonces aquí, llegando al nodo A, una parte de esta corriente se va a dividir, se va a venir hacia acá, lo vamos a llamar corriente 1. Y otra va a seguir hacia acá y va a seguir este camino y la vamos a llamar corriente 2. Una vez que la corriente 1 se encuentra con este nodo y que la corriente 2 de vuelta por aquí se encuentra con el nodo D, y aquí de vuelta tiene que volver a salir esa corriente total para poder cumplir con la ley de Kirchhoff de corriente, que la corriente que entra es la misma corriente que tiene que salir. Entonces tenemos esta resistencia de 16 ohms, esta de 8, que están conectadas en serie porque comparten un mismo nodo en común. Comparten pues este nodo, el B, que son estas dos corrientes, y estas dos resistencias, y además por las dos resistencias pasan la misma corriente. La misma analogía se puede hacer para estas. Por aquí esas comparten un mismo nodo en común y además la misma corriente pasa por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas resistencias, sustituirlas por unas resistencias equivalentes porque están conectadas en serie. Una vez que tenemos esto, ya podemos ver cómo, por ejemplo, la resistencia 1, que es esta, ya es óptima que se le aplique la ley de Ohm. Como conocemos la diferencia de potencial que va de aquí a acá, de A a D, a la que está conectada, ya podemos obtener, ya tenemos el voltaje, conocemos la resistencia, podemos obtener la corriente. Lo que vamos a hacer, sabemos que el voltaje, conocemos el voltaje de AD, sabemos que el voltaje se calcula corriente por resistencia. El voltaje, esto nos va, para obtener la resistencia, sabemos que nos va a quedar, para obtener la corriente, nos va a quedar voltaje de AD sobre la resistencia. Sabemos que el voltaje va a ser esto, va a entrar por aquí y se va a venir para acá todo el voltaje completo. Por aquí están pasando estos 12 volts, por aquí. Entonces, como sabemos que aquí son 12 volts y la resistencia tiene un valor de 24 ohms, esto me va a dar un valor de 1/2 de ampere. Ya sabemos cuánto vale esta I1, vale 24, perdón, 1/2 de ampere. ¿Qué es esto? 1/2 de ampere. Y podemos realizar la misma analogía para la corriente 2.
que pasa por aquí es lo mismo. Sabemos que el mismo voltaje que va a pasar de aquí a aquí, que es por el nodo AD, pues esta resistencia 2 comparte los mismos nodos de AD, entonces el voltaje que pasa por aquí también tiene que pasar por esta resistencia. Entonces ya sabemos que el voltaje de AD van a ser 12 volts, entonces el valor de la corriente 2 van a ser esos mismos 12 volts sobre el valor de esa resistencia, y esa resistencia sabemos que valía 12 ohms. Y esto me queda 1 ampere. Ok, ya conozco el valor de las corrientes, que es 1/2 de ampere y 1 ampere. Ahora como ya sabemos esto, podemos ver que ya tenemos toda la información de este circuito pequeño que obtuvimos de este. Entonces, ya que conocemos todo esto, podemos devolvernos a nuestro circuito anterior y darnos cuenta que por aquí, esta corriente, recordemos que esta es la corriente 1, por las dos va a pasar la misma corriente. Tiene un valor de 1/2 de ampere y 1/2 de ampere. Igual de este lado, la corriente 2 es 1 ampere y 1 ampere. Como ya sabemos cuáles son las corrientes que están pasando por aquí, sabemos que la ley de Kirchhoff de corriente nos dice que la corriente que entra en este nodo se va a dividir por aquí, y al momento de estas corrientes llegar al nodo D, lo que van a hacer va a ser sumarse. Entonces sabemos que esta I total tiene que valer 1/2 más 1, lo cual va a ser 3/2 de ampere. Como esta corriente total es la misma corriente total de aquí arriba, sabemos que eso también va a valer 3/2 de ampere. Ok, entonces ya tenemos bastante información acerca de este circuito original que teníamos. Nosotros queremos saber, además queremos saber otra información de cuál es la diferencia de potencial de B y C. Para esto necesitamos saber el voltaje que va de A a C, el que va de C a D, el que va de D a B y el que va de B a A. Necesitamos saber cómo es que este voltaje al momento de pasar por aquí se divide entre todos estos nodos. Entonces, como ya tenemos suficiente información, lo podemos obtener. Vamos a obtener el voltaje que hay de A a C. Como sabemos, el voltaje es resistencia por corriente. Sabemos que la resistencia de A a C vale 4 ohms. Y la corriente que pasa por aquí, que es la corriente I2, vale 1 ohm. Entonces va a ser 4 ohms por 1 ampere, nos va a dar 4 volts. Y lo mismo vamos a hacer para las demás resistencias, para saber cuánto voltaje pasa por cada una. El voltaje de CAD va a ser igual resistencia por corriente. Sabemos que la resistencia de CAD, que es de aquí a aquí, vale 8 ohms. 8 ohms por 1 ampere, porque recordemos que por aquí también está pasando la corriente 2. Son 8 volts. El voltaje de A a B, el voltaje de aquí a aquí, son 16 ohms por 1/2 de ampere. Esto nos da 8 volts.
Y ahora el voltaje de B a D van a ser 8 ohms, de B a D 8 ohms por medio de ampere. Esto nos va a dar 4 volts. Que ya conocemos el voltaje que pasa por cada una de las resistencias. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener a partir de esto el voltaje que hay entre B y C, utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, ya sabemos que de A a C son 4 volts. De A a C pasan 4 volts de más a menos por entre C y D son 8 volts de mayor a menor. De A a B, de aquí a aquí, son 8 volts. Son 8 volts, igual de mayor a menor. Y por aquí de B a D son 4 volts. De B a D son 4 volts de mayor a menor. Entonces ya tenemos las corrientes y ya tenemos el valor de los voltajes que pasa por cada una de las resistencias. Ahora sí, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a saber cuánto el valor de ese voltaje que pasa entre B y C. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar estos circuitos cerrados. Tenemos un camino cerrado, tenemos otro camino cerrado. Y lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, pero como si esto nada más, esta parte fuera un camino cerrado y esta otra parte fuera un camino cerrado. Entonces vamos a formar un camino cerrado entre el nodo B, el nodo D y el nodo C. Y vamos a hacerlo en el sentido horario porque es lo que nos conviene, la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer es que queremos obtener el voltaje que hay de B a C, que hay de aquí a aquí. Entonces, usando la ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a ver que el voltaje que hay de B a C más el voltaje que hay de C a D más el voltaje que hay de D a B tiene que ser igual a 0. Pero nosotros ya conocemos estos dos voltajes. Sabemos que el voltaje de B a C es el que queremos conocer, más el voltaje que hay de C a D, que de aquí de C a D va a ser 8 volts. Y el voltaje de D a B, va a ser de menos 4. Esto tiene que ser igual a 0, entonces el voltaje de B a C, despejando esto, nos va a quedar menos 8 volts más 4, me va a dar menos 4 volts. Ya sabemos que el voltaje de B a C tiene que valer menos 4 volts. Esto también lo podemos realizar haciendo un camino cerrado, pero en la parte de aquí arriba, tomando el nodo A, el nodo C y el nodo B para hacer un camino cerrado, pero en sentido antihorario, porque es lo que nos conviene hacer. Si en este caso lo hiciéramos así, lo que tendríamos que hacer sería sumar el voltaje de C a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a C sería igual a 0. Nosotros lo que queremos saber es el voltaje que hay de B a C. El voltaje de CA y el de AB ya lo conocemos. Sabemos que este voltaje, el de CA, DC
A es menos 4, más el voltaje de AB son 8. El voltaje BC me tiene que dar 0. Entonces el voltaje BC me da menos 4, igual que en la anterior. Entonces tenemos el valor del voltaje de BAC, que era lo único que nos faltaba. Ahí está completo lo que hicimos. Obtuvimos toda la información del circuito, incluyendo los voltajes que había de aquí a aquí. Lo que hicimos fue agarrar ese circuito original, lo reducimos a este circuito más pequeño. Cuando teníamos este circuito más pequeño, lo aplicamos la ley de Ohm para poder encontrar sus corrientes. Después nos regresamos al primer circuito, y aquí aplicamos la ley de Ohm del voltaje para poder encontrar todos sus voltajes y también encontrar esos voltajes de BAC, aquí haciendo caminos cerrados entre los nodos. Y ese sería el problema 2.